A veces la verdad no necesita ir acompañada de gritos ni rabia. Llega en silencio como una brisa suave trayendo consigo palabras nunca pronunciadas, pero llenas de arrepentimiento y conflicto. Esa verdad se expresa en el silencio de la sala de interrogatorios, como una confesión del pasado, una liberación que llegó demasiado tarde. No fui yo quien se fue, papá. Fui yo quien dio el primer paso. Dea no me reemplaza. Él protege lo que yo no pude proteger. Las palabras salieron suaves pero afiladas como cuchillas, desvelando una historia que no se trataba de culpas ni juicios, sino de enfrentarme a mí misma, a mis errores y a los remordimientos de los que no se puede huir. Y cuando la historia comienza, entramos en una tranquila mañana en el campo. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de los árboles, cubriendo la tierra con una fina niebla, trayendo consigo el frío de la noche. El aire fresco con el aroma de la tierra mojada y el olor a gallinas que volaba por el viento. El jardín detrás de la casa, con sus filas de vegetales frescos cubiertos de rocío, permanecía en silencio como esperando, con las hojas moviéndose suavemente cada vez que el viento las tocaba. Quinn, con las mangas remangadas, caminaba con cautela entre los surcos de tierra, sus manos manchadas de barro, arrancando las malas hierbas y aflojando la tierra alrededor de las plantas en crecimiento. Se movía con una calma familiar, como si este trabajo hubiera quedado grabado en sus músculos durante los años. Al levantar la regadera, el sonido del agua cayendo se mezclaba con los cantos de los gallos y el ruido del bambú al moverse. Cada movimiento de ella tenía un propósito, como si fueran pasos esenciales en un día. «Que crezcan bien», susurró con voz suave pero llena de esperanza y determinación, «para que tengamos algo que vender». Esa simple frase era un recordatorio de que todo necesita cuidado, paciencia y a veces un poco de sacrificio. No necesitaba decir mucho, porque en esta vida las acciones son lo más importante. Cerca de allí, las gallinas comenzaban a picotear la tierra con sus ruidos constantes. Quinn las miró y sonrió ligeramente antes de tomar una canasta con comida y caminar hacia el gallinero mientras la luz del sol comenzaba a caer. Las gallinas se lanzaron hacia ella en un torbellino de plumas y sonidos, y ella levantó la mano instintivamente susurrando: «Coman despacio». Era un recordatorio tanto para las gallinas como para ella misma de que en la vida no hay prisa. Todo necesita tiempo para crecer. BBE estaba cerca con los ojos bien abiertos, observando atentamente mientras Gwen a su lado le dijo suavemente: «Retrocede un poco, cariño, si no lo haces, te picotearán los dedos». El niño obedeció y retrocedió unos pasos, mientras Quinn seguía con su trabajo sin prisa, sin ruido. El paisaje a su alrededor seguía con el ritmo tranquilo de una mañana fresca, sin grandes ruidos, sin dramatismo, solo la calma de las rutinas diarias de una mujer firme que sostiene su familia. Al final de la mañana, cuando Maya ya se había ido a la escuela, la casa volvió a ser tranquila, como si el tiempo se hubiera detenido. El aroma del arroz y el té se esparcía por el aire. La luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando sombras largas sobre el suelo de madera como la marca de un nuevo día. Jen estaba cerca de la mesa doblando lentamente un trozo de tela con movimientos conscientes cuando se escucharon unos pasos acercándose desde fuera. Quinn levantó la vista cuando su suegro entró. Su figura era rígida y su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación, como si estuviera cargando una gran carga. La habitación se sintió más pequeña, el aire se comprimió por un momento de silencio antes de que él hablara. «Vine hoy porque tu madre y yo planeamos visitar a Tuk», dijo en un tono grave y controlado, evitando mirarla cuando empezó. «Esperamos poder llevar a Maya para que su padre pueda volver a ver a su hija». Esas palabras resonaron en el aire, agudas aunque pronunciadas de manera tranquila. Quinn guardó silencio por un momento, con las manos aún sosteniendo la tela, escuchando cada palabra. Después de un silencio, ella volvió a mirarlo con una expresión tranquila pero decidida.
No era rabia ni una discusión, sino una comprensión profunda, una aceptación de una verdad que ambos debían enfrentar. Papá, comenzó ella con voz suave pero firme. Entiendo cuánto te importa, Tuk. Se acercó un poco más, cada palabra suya resonaba con certeza en el aire. Pero la cárcel no es lugar para un niño, dijo su voz tranquila pero cargada de una fuerza que no todos podrían notar. Él frunció el ceño, sus ojos entrecerrados, su rostro lleno de contradicciones y un dolor que aún no podía expresarse. Levantó la mano en el aire como si quisiera explicar algo que lo había atormentado durante tanto tiempo. Si él ve a Maya, dijo con voz baja y un tanto quebrada, tal vez su corazón se suavice. Podría encontrar la fuerza para mejorar y regresar a casa antes. Quinn negó suavemente con la cabeza, no por ira sino por una profunda tristeza. Si realmente quiere cambiar, respondió, sus ojos bajando un poco, debería hacerlo con su propia voluntad, no basándose en los ojos inocentes de un niño. El cuerpo del hombre tembló, sus hombros se hundieron pesadamente, su voz una mezcla de preocupación y desesperación. Pero si él cree que yo lo he cortado completamente de su vida, dijo con voz ronca como si estuviera pidiendo perdón. ¿Y si él se rinde? Quinn levantó la mirada una vez más, sus ojos claros y decididos. Nunca le enseñaré a Maya a darle la espalda a su padre, dijo cada palabra firme y clara. Pero no dejaré que entre en la cárcel, ni siquiera una vez. Ambos permanecieron en silencio por un momento largo, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. El canto de los gallos resonaba en el jardín y el sonido de las hojas moviéndose con el viento entraba por la ventana. Finalmente, el hombre asintió una aceptación silenciosa como si hubiera comprendido lo que ella sentía. Ese es nuestro plan, dijo en voz baja con un tono pesado. Si no estás de acuerdo, lo aceptaré. Pero cuando su padre salga, no impidas que se encuentren. Quinn bajó la cabeza ligeramente, su voz tranquila y decidida. Nunca tuve la intención de prohibirle a Maya ver a su padre, respondió palabra por palabra. El hombre dio media vuelta y salió, y cuando se fue a la habitación se sintió un poco más ligera, aunque la sombra de la decisión aún permanecía en el aire. Él permaneció en silencio, sus ojos reflejaban la luz del sol, como si estuviera pensando en lo que acaba de suceder. Su mano descansaba suavemente sobre la mesa tratando de recuperar la calma. Proteger a su hijo nunca era fácil, pero a veces esas son las decisiones con las que el corazón tiene que lidiar, sin importar lo dolorosas que puedan ser. Por la tarde, la luz en la vieja casa comenzó a tornarse gris, deslizándose a través de las rendijas de la puerta de madera. Un viento frío aún quedaba en el aire, trayendo consigo el olor a tela mojada y a aceite de la lámpara. La madre de Tuk estaba sentada en el borde de la cama, su espalda ligeramente encorvada, las manos aún sosteniendo el abrigo de su hijo, sus dedos temblorosos al acariciar la tela. Cada rincón de la habitación parecía vacío, como si aún no pudiera borrar la ausencia de su hijo. Tomó el abrigo, lo presionó contra su pecho y sus manos temblaban cuando la tela se arrugaba entre sus dedos envejecidos. Hace frío, susurró su voz quebrada y suave en el silencio de la habitación. No sé si adentro tendrá suficiente ropa de abrigo, hijo mío. El techo sobre ella crujió con el viento frío, produciendo un sonido tenue como un susurro del pasado. Tosió suavemente, hizo una pausa para respirar profundamente, como si intentara suspirar todo el dolor y la nostalgia que sentía. Ya estoy vieja, continuó su voz temblando desde lo más profundo de su ser, y cada vez que te extraño me siento más débil. Sus palabras ligeras como una brisa, pero con el peso de toda una vida de ser madre. Acarició el abrigo con cuidado, como si quisiera conservar los recuerdos que nunca se desvanecerían. Tienes una casa, susurró con lágrimas silenciosas cayendo por su mejilla, pero no puedes vivir en ella.
La luz empezó a desvanecerse. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su cuerpo temblaba y su corazón parecía apretarse. «Tu padre te verá hoy», dijo suavemente, luchando por mantener su voz firme, aunque su mente estaba hecha un lío. «No sé qué más darte, solo puedo darte este abrigo para que te abrigues». Levantó el abrigo, sus ojos se detuvieron en él como si quisiera imaginarlo envolviendo el cuerpo delgado de su hijo. «Te amamos mucho», añadió cada palabra como una despedida llena de impotencia. «Pero no sabemos qué más podemos hacer». Su respiración se volvió más pesada y cuando se inclinó hacia abajo, las lágrimas cayeron de nuevo empapando la tela desgastada entre sus manos. «Rezo a los antepasados, al cielo y a la tierra», susurró casi inaudible, «para que cuides de tu salud, mejores pronto y regreses a casa». La habitación seguía en silencio y solo los sollozos de ella rompían esa quietud. El atardecer caía, la luz roja y dorada se filtraba a través de las rendijas de las ventanas, proyectando sombras largas sobre los objetos de la habitación, destacando las grietas en la pared vieja. Quinn estaba allí abrazando el abrigo de su hijo, sus manos apretadas, esperando en silencio. No necesitaba decir nada porque el amor de una madre no necesita palabras, es lo suficientemente profundo y fuerte para superar cualquier desafío, para soportar todo el dolor que solo una madre puede sentir. A medida que la luz se desvanecía en la casa, la tenue luz amarilla sobre la mesa del comedor creaba sombras suaves, reflejándose sobre los objetos en la habitación, como si se estuviera preparando para una visita especial. El ambiente en la casa se volvió tenso, como si hubiera algo que no se podía decir, una palabra no pronunciada. El padre de Tuk estaba cerca de la mesa revisando todo por última vez. Su esposa, desde lejos con los brazos cruzados sobre el pecho, miraba con una expresión defensiva y agotada. Finalmente, después de un momento de silencio, ella habló, su voz baja pero llena de contención. «¿Por qué has venido hoy a casa de Huen?», preguntó mirando un poco hacia otro lado como si ya supiera la respuesta. Él se detuvo y respondió suavemente: «Quiero pedirle que deje que Maya vaya con nosotros a ver a Tuk». Esas palabras fueron como un golpe fuerte en el aire quieto de la habitación. Ella se dio vuelta para mirarlo, las cejas fruncidas, la ira surgiendo en sus ojos. «¿Por qué vuelves a mencionar lo mismo?», dijo su voz firme, ya sin paciencia. «El tribunal ya le otorgó la custodia a Jin. No deberías interferir más». Él suspiró, se frotó la frente, su voz llena de frustración y un amor desesperado. «No importa lo que decida el tribunal, Maya sigue siendo hija de Tuk», dijo. Su voz se suavizó, pero aún era decidida. «Él sigue siendo su padre». Ella negó con la cabeza, una sonrisa amarga apareció en sus labios. «Qué suerte que la niña esté con Jin», respondió fríamente. «Si estuviera con nosotros, quién sabe qué tipo de persona sería». La habitación quedó en silencio por un momento, el sonido del reloj en la pared marcando el paso del tiempo. Finalmente él se enderezó, su mirada llena de determinación. «No quiero discutir más», dijo tomando el abrigo. «Voy a ver a mi hijo». Ella se acercó, su voz ahora más baja, ya no tan aguda como antes, pero cargada de advertencia. «Llevar a un niño a un lugar como ese no trae nada bueno», dijo, su mirada ya sin ira pero aún llena de preocupación. «Y no pienses en pedir una reducción de pena para él. Lo que hizo lo tiene que pagar». Él se detuvo en la puerta, escuchando con los hombros caídos. «Sigue siendo nuestro hijo», susurró casi para sí mismo como una especie de autorrecordatorio lleno de dolor. Ella suspiró, la tensión se disolvió en cansancio, y luego se dio la vuelta. «Si vas, vete», dijo en voz baja. «Recuerda volver pronto. Ya estás viejo y el camino de noche es difícil de ver». Él asintió sin volverse y salió bajo la luz que ya se desvanecía, dejando atrás una casa llena de palabras no dichas.
Amor y decepción mezclados, el dolor silencioso de un padre que no puede proteger a su hijo de los errores que él mismo ha cometido. En la sala de visitas, el tiempo parecía comprimido, pesado, como si cada segundo que pasaba tuviera más peso de lo normal. Las luces fluorescentes arriba zumbaban proyectando una luz pálida e implacable sobre el pequeño espacio. El olor a desinfectante frío aún flotaba en el aire como un recordatorio inevitable de los errores del pasado. Tuk entró escoltado por un guardia, su cuerpo delgado, su caminar vacilante, como si no quisiera cruzar el umbral de esa oscura realidad. Cuando vio a su padre de pie al otro lado de la mesa, se detuvo un momento. Luego bajó la cabeza, su voz se ahogó. Papá susurró sin atreverse a mirarlo a los ojos. Su padre lo miró fijamente, observando su rostro. Su cabello sin cortar, sus mejillas hundidas, su piel de un tono oscuro y extraño. «Estás más delgado», dijo extendiendo la mano para tocarlo. Pero se detuvo, la mano flotando en el aire como si no pudiera creer el cambio frente a él. «¿Cómo te tratan aquí?» Tuk asintió lentamente su mirada, evitando la de su padre sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Ya me he acostumbrado», respondió su voz temblando. El hombre suspiró un suspiro largo lleno de ira y tristeza. «Tu madre está enferma», dijo su voz grave. «Te extraña todos los días». Tuk apretó las manos contra el borde de la mesa, sus ojos bajos, sin atreverse a mirar a su padre. «Lo sé», susurró su voz ronca, atorada en su garganta. El silencio se alargó entre los dos. La pesadez en el aire parecía envolverlo todo. Los pasos distantes resonaron en el pasillo, recordándoles que el tiempo sigue su curso, pero su historia aún no tenía fin. Un momento después, el padre de Tuk habló nuevamente, esta vez con más cuidado, como si estuviera listo para aceptar la verdad. «Cuando regresé a casa, todos decían que tu madre te había dejado por otro», dijo sin apartar la mirada de su hijo. «Dime la verdad». Tuk cerró los ojos, su pecho subía y bajaba como si estuviera intentando reunir todo su coraje para decir lo que había estado guardando. Cuando abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas, su voz débil pero firme. «No es así, papá», respondió suavemente, palabra por palabra. Tragó saliva y continuó cada palabra pesada como si intentara ahogar el dolor. «Yo fui el que me fui primero». El padre de Tuk se quedó rígido, las cejas fruncidas, la confusión llenó sus ojos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con la voz llena de sorpresa. Finalmente Tuk levantó la cabeza, miró a su padre. «No cuidé de ellos», dijo su voz temblorosa. «No asumí la responsabilidad. No protegí a la familia». Sus manos temblaron mientras las apretaba con fuerza, como si intentara controlar sus emociones. «Mi madre soportó todo durante mucho tiempo, y yo no cambié». Se detuvo, luego continuó cada palabra como un golpe fuerte e irrefutable. «Dea no destruyó nuestra familia. Él protegió a Gen y a Maya cuando yo no pude». Esas palabras quedaron flotando en el aire, ásperas e irrefutables, alterando todo lo que su padre había creído hasta ese momento. El padre de Tuk se reclinó lentamente, la verdad comenzaba a calar en su expresión, un dolor fugaz cruzó su rostro. «¿Entonces esto es culpa tuya?», preguntó, su voz se apagó como si estuviera aceptando lo inevitable. Tuk asintió, las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Sí», susurró. «Es mi culpa». El silencio envolvió la habitación. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. Luego, el padre de Tuk metió la mano en su bolsillo, sacó un abrigo doblado y lo colocó suavemente sobre la mesa. «Tu madre me pidió que te diera esto», dijo, su voz suavizándose como si hubiera encontrado algo de calidez en esas palabras. «El invierno se acerca. Póntelo». Tuk tocó el abrigo, sus manos temblorosas, sus labios apretados. «Perdón, mamá», dijo, su voz casi inaudible. Una voz fría desde la puerta interrumpió, anunciando el fin de la visita. El padre de Tuk se levantó lentamente, puso una mano sobre la mesa por un momento. «Reconocer el error es el primer paso», dijo.
Compórtate bien y regresa a casa pronto». Tuk asintió nuevamente abrazando el abrigo contra su pecho, mientras lo llevaban su cabeza baja dejando atrás a un padre que finalmente conoció la verdad, y un silencio que aunque doloroso parecía purificarlo. Al mediodía, el sol brillaba alto sobre el río, su luz reflejándose en el agua que se movía lentamente, mientras el aire se calentaba llevando consigo el olor a hierba mojada, barro y el humo lejano de las cocinas cercanas. El pequeño bote de madera se deslizaba suavemente cerca de la orilla, balanceándose casi imperceptiblemente mientras Day revisaba las redes, sus manos ásperas moviéndose con destreza, como si este trabajo hubiera estado con él durante años. Quinn estaba cerca en la orilla con las mangas remangadas cortando algunas plantas de jacinto de agua y apilándolas cuidadosamente. Cada uno de sus movimientos era calmado y eficiente, como si cada tarea siguiera un ritmo interno en el que no tenía que pensar. El sonido de la red cayendo al agua rompió el silencio seguido por el susurro del agua respondiendo a esa alteración. «Quédate quieto ahí», dijo Gwen suavemente mirando hacia Bebe, que estaba sentado en el borde del bote, sus pequeñas manos agarrando un trozo de madera con los ojos fijos en el agua lleno de curiosidad. «Cuidado, no vayas a caerte». Bebe asintió con la cabeza moviendo sus piernas suavemente y señaló emocionado cuando la boya de la red comenzó a moverse. Day levantó la vista entrecerrando los ojos contra la luz del sol, luego susurró: «La red sigue siendo pequeña. Los peces grandes no son fáciles de atrapar». Quinn dejó de cortar, se limpió las manos en los pantalones y respondió sin quejarse: «Lo que se pueda atrapar, se atrapa. Lo importante es tener algo para vender». «Hoy gané unos kilos», dijo él con voz ligera como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Quinn se acercó mirando cuidadosamente los peces, luego esbozó una leve sonrisa. «Está bien», dijo suavemente. «El simple hecho de tener pescado hoy ya es una bendición». Bebe se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando llenos de emoción. «¿Los ves?», preguntó Quinn inclinándose junto al bote con una voz cálida y alentadora. «¿No son grandes?». El niño rió a carcajadas aplaudiendo ingenuamente su risa. Se esparció sobre el río como una suave ola meciéndose. Day cuidadosamente movió los peces a un recipiente donde serían mantenidos con vida. Sus movimientos eran tranquilos y con propósito, cada gesto preciso, como si este fuera un trabajo que había realizado toda su vida. Mientras tanto, Hen recogía las plantas de jacinto de agua restantes, atándolas en un paquete apretado con la vista fija en su tarea. A su alrededor, el río seguía fluyendo indiferente a las preocupaciones humanas, pero generoso al proporcionar lo que necesitaban. En ese momento de quietud, con las manos mojadas por las redes y los pies cubiertos de barro en la orilla del río, la luz del sol caía desde lo alto, todo parecía fundirse. No se mencionaba el pasado ni el dolor ya vivido, solo había una comprensión de que la vida debía continuar y que se hacía a través del trabajo, la paciencia y una promesa no dicha de proteger lo que realmente importa. Cuando la tarde comenzó a dar paso a la noche, el mercado se llenó de sonidos bulliciosos. Las voces de los vendedores se entrelazaban en el aire bajo las lonas, creando una luz tenue que se convertía en un tono cálido y polvoriento. El olor a pescado fresco, verduras mojadas y agua del río flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de los pasos apresurados y los gritos ocasionales de los vendedores intentando atraer la atención de los transeúntes. Quinn se agachó junto a un recipiente lleno de peces vivos, los cuerpos brillando plateados cuando movían el agua mientras los paquetes de verduras se apilaban ordenadamente a su lado. Se limpió las manos en su delantal con una expresión tranquila pero concentrada. Llamó en voz alta su tono regular: pescado fresco. Tilapia a 10,000 dong por kilo. Cerca de allí, Day ajustó la balanza mirando al cielo como si estuviera calculando el tiempo. Se inclinó y susurró: «Ven de aquí».
Yo voy a recoger a Maya de la escuela para que no llegue tarde. Quinn lo miró, su mirada suave y cálida asintió. Está bien, respondió con voz tranquila. Terminaré aquí. Una mujer se detuvo frente al puesto señalando un pez grande, y cuando Quinn lo levantó cuidadosamente, el agua volvió a caer en el recipiente mientras lo pesaba, sus movimientos precisos y hábiles. Este está grande y fresco, dijo sonriendo ligeramente, tranquilizando a la cliente. Cuando la cliente pagó y se fue, Quinn suspiró suavemente, la tensión en sus hombros disminuyó un poco. A su alrededor, el mercado seguía con su ritmo incesante. Los niños corrían entre los puestos, los vendedores llamaban sus precios, y el sonido del metal golpeando la madera de la mesa resonaba. Ella echó un vistazo a la calle una vez más, imaginando la imagen de la bicicleta de Day dirigiéndose hacia la escuela. Luego bajó la vista hacia los peces, murmurando casi para sí misma: volveremos a casa antes de que se haga de noche. La luz comenzaba a desvanecerse. Las sombras se alargaban sobre el suelo, pero Quinn seguía allí firme y sin prisa. Terminó su trabajo con una determinación silenciosa, mientras a su alrededor, el bullicio del mercado y el continuo movimiento de la vida no cesaban. Pero entre todos esos sonidos había una sensación de continuidad, de que la vida seguía adelante, alimentada por pequeños actos de cuidado, responsabilidad compartida, y la promesa de que cuando el mercado se vacíe y el día termine, su familia se reuniría de nuevo. Gracias por seguirnos hasta el final de este episodio. Si la historia te ha conmovido, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Tus pensamientos siempre son una gran fuente de motivación para que sigamos creando y trayendo historias con significado. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de seguir para no perderte los próximos episodios. Nuestra historia tiene aún muchas sorpresas por delante, y el siguiente episodio traerá giros emocionantes que no te puedes perder. Esperamos que nos acompañes en este viaje. Te deseo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio.